¿Quién vive? Y a su nombre. Y el pueblo de Dios. Bendito sea el Señor. Eso es muy bueno. El Señor tiene misericordia con cada uno de nosotros. En primer lugar, doy gracias a Dios por este hermoso día, por cada amanecer, por la oportunidad que nos ha dado, porque mucha gente el día de hoy lastimosamente han partido con el Señor, pero Dios tiene el control de todo. Y en segundo lugar, doy gracias a los pastores por la hermosa invitación de venir a predicar la bendita palabra del Señor. Yo recuerdo cuando la pastora me llamó a predicar, me estaba muriendo de un dolor de cabeza. Y me dice la pastora, predica la palabra. Dios sabe lo que hace en todo momento. ¿Por qué? ¿Qué pasa si nosotros callamos? Las piedras hablan, dice. Entonces nosotros, ¿cómo poder negarnos a hablar del Señor? Dios da segundas oportunidades en la vida. Porque yo recuerdo que hace 22 años atrás, yo no estuviera aquí al frente de ustedes. Hace 22 años yo recibí 5 disparos estando en el Army. Entonces, imagínense que Dios, la gran misericordia de Él, hizo que yo me levantara de la cama. Entonces, ¿cómo no agradecer a Dios la oportunidad que nos da, que demos testimonio de lo poder que Él tiene? Por eso no podemos nosotros callar. Por eso cuando alguien a usted le diga predica, predique la palabra. Y si usted dice es que no tengo un sermón, no tengo una predicación, predique de lo que Dios ha hecho en su vida. Amén. Que no tenga miedo que el enemigo le diga en su mente no tienes nada. Claro que tiene el testimonio. Ejemplo, el apóstol Pablo, cuando se presentó ante el rey, él dio testimonio cómo Dios lo había transformado. El apóstol Jesucristo lo llamó para el ministerio. Entonces, por eso nosotros no debemos callar. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Entonces, sin más preámbulos, vamos a las Sagradas Escrituras. Abran sus Biblias en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 36. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 36. Bendito sea el Señor. Y cuando todo lo tenga, dígame un amén. Bendito sea el Señor. La palabra se lee a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice así. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Bendito sea el Señor. Padre, te doy gracias por esta hermosa tarde, Señor, por cada uno de nuestros hermanos acá presentes, Señor. Padre, en esta hora te pido en el nombre de Jesús, Señor, abre los oídos espirituales para que los hermanos y hermanas puedan entender, Señor, y aparta todo mal espíritu, Padre Santo, de sus mentes, Señor. Abre el corazón, Señor, para que esta palabra dé fruto, Padre Santo. Y así, Padre Santo, como vienen a recibir tu palabra, también que lleven palabra a la casa donde ellos salieron, Señor, en sus hogares, Señor. Te lo pido en esta hora, Señor. Tómame, Padre Santo. Habla tú, que no sea yo. En el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar. Bendito sea el Señor. Dios es bueno. Y el tema que les traigo es las ventajas de creer en el Hijo de Dios. El tema es las ventajas de creer en el Hijo de Dios. El Evangelio del apóstol Juan
Fue escrito alrededor del 85 al 90 después de Cristo. Su propósito es probar que Jesús es el Hijo de Dios y que todos los que creen en Él tendrán vida eterna. Ese es el propósito del libro de Juan. Dice, el que cree, porque creemos. Creer es algo que nosotros confiamos, por ejemplo, cuando estamos creemos en algo. Pero nosotros creer en Cristo es muy diferente. Dice, el creyente no solo recibe como especial la inmortalidad, sino una inmortalidad feliz en el momento que recibe a Cristo. Entonces dice, el creyente recibe vida dichosa y bienaventurada por siempre, o sea que la persona cumple los mandatos de Dios. Eso es cuando recibimos al Señor y creemos en Él. ¿Y cuándo lo recibe? No tan solo en la resurrección, sino ahora mismo, dice el Señor. O sea, el momento que acepta a Cristo, usted recibe la vida eterna. Dice que la tiene ahora mismo, no que la tendrá después, sino ahora. Él está diciendo el Señor claro en su mensaje. Dice, recibir la vida eterna es participar de la vida de Dios, la cual por naturaleza es eterna. Por lo tanto, la vida eterna comienza en el momento que nosotros experimentamos el renacimiento espiritual. La idea de renacer espiritualmente se refiere a una transformación profunda en la vida de la persona, en lo cual se produce un cambio interno que la lleva a una nueva comprensión y perspectiva sobre la vida y la relación con Dios. Cuando nosotros recibimos a Cristo, cambiamos. Ya nos estamos haciendo lo que hacíamos en el mundo, en lo pasado, sino que hay un cambio en nosotros. ¿Y cómo conseguimos la vida eterna? Lo conseguimos creyendo en Jesús, en el Hijo de Dios. Hay que creer en Jesús como nuestro Salvador. En 2 Corintios 5:17 dice así, nos dice lo siguiente: de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces el Señor dice, esto quiere decir que el cristiano es una persona nueva en su interior. Bendito sea el Señor. El Espíritu Santo le da vida y ya no es la misma de antes. Cuando recibimos a Cristo, nos transforma, nos cambia. Ya no somos nosotros las personas de antes. Por eso, acuérdese que nosotros somos la sal de la tierra, la luz del mundo, y una luz no se puede esconder en una montaña. Entonces dice, nosotros los cristianos no somos reformados, no somos rehabilitados ni reeducados. Somos recreados, una nueva creación para vivir en una unión vital con Cristo. Bendito sea el Señor. Cuando nos convertimos en cristianos, no es simplemente que damos vuelta a la página, sino que empezamos una vida nueva, bajo un nuevo amo que es nuestro Salvador Jesucristo. Una vez que aceptamos a Cristo, ya nosotros no tenemos que participar
o practicar el pecado, sino que tenemos que hacer las cosas que a Cristo le agrada, lo que Él nos manda hacer. Si a nosotros antes, cuando estábamos en el mundo, hacíamos el pecado, practicábamos el pecado, y estando en el cristianismo hacemos lo mismo, entonces no somos nuevas criaturas, sino que seguimos lo viejo que éramos antes. Por eso cuando tenemos el Espíritu Santo y nosotros sabemos lo que a Cristo odia, porque odia el pecado, el Señor. Por eso nosotros debemos de apartarnos de todo lo que nos aparta de Cristo. Debemos de seguir lo que el Señor quiere que hagamos, lo que Él nos manda. Si antes a nosotros nos gustaba el chisme, hay que apartarnos de eso. Si antes nos gustaba hablar del hermano o del vecino, hay que apartarnos de eso. Ya no debemos de practicar todo eso. Debemos cambiar. Debemos ser las nuevas criaturas que dice el Señor. No podemos nosotros ser cristianos y en la esquina estamos comiendo al hermano. Por eso no debemos, siempre debemos de las cosas que el Señor nos manda. Amémonos unos a otros, como el Señor nos dice en su palabra. No andemos con rencor, con envidia, sino que sepamos que somos cristianos verdaderos, que no seamos religiosos. Eso nos va a llevar a Cristo. No podemos engañarnos nosotros mismos. Bendito sea el Señor. Dice, todo esto lo que recibimos es creyendo en el Señor. Hay muchos beneficios cuando creemos en Jesús como nuestro Salvador. Él nos ofrece paz y fortaleza en tiempos de pruebas. ¿Por qué? Porque nosotros los cristianos sabemos que aunque la gente nos moleste, nosotros tenemos que dar el ejemplo. Hay momentos que la gente nos ataca, pero ¿por qué? Porque la luz les impide que esté al lado de las personas. Entonces, como damos brillo y dicen, ellos les incomoda. Acuérdense que ellos no se acercan a la luz para que sus pecados no sean ¿qué? Revelados. Entonces, por eso, y en las pruebas Él nos da la fuerza. Podemos estar pasando dificultades, pero si le creemos a Cristo, Él nos va a levantar de cualquier situación. Solamente creámosle. Cuando oremos a Cristo, cuando le oremos a Dios, nunca dudemos de lo que estamos pidiendo. Siempre ore con fe, sin dudar, como lo dice el libro de Santiago. Nada de orar y mañana dudar. No, entonces no estamos haciendo absolutamente nada. Porque solamente Cristo es que nos da la fuerza. Solamente Cristo es que nos alimenta. ¿Y cómo lo vamos a alimentar de Cristo? En comunión con Él. Siempre aquí nosotros tenemos la guía. En las Sagradas Escrituras hay que escudriñarla. Hay que orar en todo momento, como dice el hermano Victoriano. Si es posible 24/7. Usted puede orar, no es necesario que usted se, como dice, trabajando en el carro. Lo que usted está haciendo en su mente, usted está orando. Entonces así es como nosotros vamos a encontrar esa paz y esa fortaleza. Cuando vengan las pruebas, nosotros le creemos. Porque ¿sabe qué? Cuando dice Jesús que es nombre, sobre todo nombre, significa que no hay enfermedad, no hay nada que lo tenga, porque el nombre de Cristo es muy poderoso. Él derramó la sangre por cada uno de nosotros, los que hemos creído en Él. Siempre Dios es bueno con nosotros. Bendito sea el Señor. Yo he tenido pruebas y yo digo, Señor, solamente tú tienes el control de la situación.
Hay que reconocer que nosotros no podemos hacer cosas que son sobrenaturales. Y a veces eso interior de nosotros que decimos, no puedo. Eso es mentira del diablo. Claro que podemos. Todo lo podemos hacer en Cristo. Hay que poner a Cristo siempre, porque el Señor nos da la fuerza. Hemos visto personajes en la Biblia que le han creído al Señor. Incluso el Señor ha detenido el tiempo. Usted nada más créale a Dios. Créale. Usted cualquier situación que esté pasando, Dios, póngale en las manos del Señor. Bendito sea el Señor. Hace muchos años que yo creía, yo nací en el catolicismo. Yo creía en algo. Imagínense que andaba un Cristo aquí colgado. Aquí. Y yo creía que esa imagen la que me iba a salvar. Pero no era así. Un Cristo. Pero si era Cristo, imagínense por qué me lo vendieron. Aquí lo andaba yo. Pero resulta que el Señor es misericordioso conmigo. Por eso le digo, yo sé que Dios da segundas oportunidades. Podemos estar nosotros ciegos. Pero cuando el Señor nos quite esa venda y nos llame y nos dice, sabes que es tiempo que regreses. Te estoy llamando. Es como un padre ve a su hijo. Tal vez lo tiene bien vestido. ¿Y qué pasa? Usted ve que se ensucia. Usted lo deja jugar lo que puede, pero después lo recoge, lo baña y lo cambia. Eso es lo que hizo el Señor conmigo. Por eso es bueno siempre creerle a Cristo que solamente Él nos puede salvar. No son imágenes, no son nada de lo que la gente nos hace creer cuando nosotros nacemos en una religión. Seguimos creencias, pero esas creencias nos llevan más a la perdición. Como dice, esos falsos maestros que nos engañan, que no nos dejan estudiar la palabra del Señor. Porque en el catolicismo, ¿qué es lo que dicen? Que lo que el Padre diga es lo correcto. Que no tenemos derecho nosotros de interpretar la palabra de Dios, sino que ellos tienen la interpretación. Entonces, ¿eso cómo iba a conocer la verdad? Solamente cuando conocí a Cristo, el Señor me fue revelando por medio de su palabra y yo fui conociéndolo cada día más. Mi alma estaba deseosa de conocer la verdad, de conocer quién era mi verdadero Salvador. Yo quería saber, no era la imagen de Picasso, no era de cualquier cosa, no, es el Señor quien nos cambia, que nos libera. Bendito sea el Señor. Dele un fuerte aplauso al Señor porque Él se lo merece. Bendito sea Dios. Entonces Dios es bueno. Él me ha enseñado mucho en su ministerio. Cuando nosotros le creemos a Cristo, hay bendición. Tal vez nosotros ya nosotros no tenemos que pedir señales. Ya las hemos visto, las hemos creído. Porque toda la escritura del Antiguo Testamento siempre el enfoque es Cristo. Los profetas siempre esperaban la venida de Cristo. En el Nuevo Testamento Cristo ya vino, nosotros estamos en el nuevo pacto. Ya nosotros entramos en el nuevo pacto. Ya nosotros tenemos tanta evidencia de cómo no creer en Cristo. Porque si nos damos cuenta, estamos en el año 2024 antes de Cristo. Estamos en el tiempo de Cristo para acá. Nosotros estamos viendo los años de que vino Cristo hace 2024. ¿Cómo no tener evidencia que Cristo es el que nos va a salvar? Hubieron testigos que lo vieron, los apóstoles, el Evangelio de Juan. Entonces nosotros tenemos que creer que Cristo es nuestro Salvador. Bendito sea Dios. Estos somos para lo que hemos creído en el Señor.
Ahora vamos a ver lo siguiente. El estado del que se rehúsa a creer en el Hijo de Dios. Porque siempre a veces predicamos lo bueno, pero lo malo no queremos escucharlo. Aquí va lo malo, dice. Jesús, a pesar de que se manifiesta lleno de amor para todos los seres humanos por la omnisciencia divina, declara que el no creyente está bajo la ira de Dios. El que no cree en Cristo está bajo la mira del Señor, bajo la ira de Dios. Entonces, los incrédulos preguntan lo siguiente: ¿qué mal es la incredulidad? Entonces dice, el incrédulo ha hecho a Dios mentiroso. A pesar de que la Biblia tiene tantas evidencias de ser la palabra de Dios, pero el incrédulo se resiste al Espíritu Santo. El incrédulo no quiere creerlo, no quiere buscar de Dios. Entonces, ahora, ¿qué frutos engendra la incredulidad? Son siempre males, pues el maligno sabe cómo engañarlo y es un blanco fácil. Le dice en su mente: no vayas ahí porque te vas a convertir en cristiano. No escuches al hermano porque ya te convirtió y habla diferente. Nada más le dice: te recuerdo lo que eras antes, vas a dejar esto, vas a dejar el otro y vas a perder. El maligno es malo. No podemos nosotros permitir eso. Entonces dice, ahora dice, ¿qué les espera al incrédulo? No verá la vida. El que se rehúsa a creer no verá la vida, dice. Hay un problema muy grande aquí. No tiene actitud para ellos. Oiga bien, si el incrédulo entrara en la gloria, se sentiría, dice, fuera de lugar. El incrédulo, ¿qué hago aquí? Aunque el Señor lo llamara y lo trajera, pero como él no cree, él dijera, bueno, no, estoy en el lugar equivocado. Eso es lo que el incrédulo dijera. ¿Y qué pasa el que no cree en el Hijo de Dios? Dice que la ira de Dios está sobre el incrédulo. Hay muchos ejemplos de la ira de Dios en las Sagradas Escrituras. Le voy a mencionar unas pocas. La destrucción de Sodoma y Gomorra. Dice que hizo llover azufre y fuego. El gran diluvio, donde todos los seres vivientes que no entraron en el arca desaparecieron. Esa es la ira de Dios. Cuando el faraón intentó matar a los israelitas, Dios destruyó al ejército del faraón. ¿Quién podrá contra Dios? Vemos ejemplos claros en las Sagradas Escrituras de la ira de Dios. Cuando Nabal y Abiú quemaron fuego extraño, Dios se enoja. Dice que salió fuego de Jehová y los quemó. Cuando Dios se enoja y no creemos en Él, viene destrucción. Del Dios que yo le estoy hablando es el que hizo todo lo que existe, todo lo que vemos, que es el Dios de Isaac, de Jacob, de Abraham. Es el mismo Dios que nosotros adoramos, que nosotros alabamos. Es el mismo Dios, no le estoy hablando de otro Dios, sino que es el Dios verdadero. Entonces, por eso es muy importante que lo entendamos, que tenemos ejemplos cuando Dios se enoja si no obedecemos a Él. Pero entonces déjeme decirle,
que si usted está esta noche en este hermoso lugar, usted no es un incrédulo. Porque usted ha venido y el Señor, usted ha venido con una invitación. Tal vez usted no quería venir, pero el Señor lo tocó y le dijo, baje, ¿qué vas a ir? Porque hay un mensaje para ti. Bendito sea el Señor. Porque Dios sabe la hora y el momento. ¿Quién se resiste a la palabra? Entonces dice, si no ha creído en el Hijo de Dios, estamos en problemas muy serios. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros aceptamos a Cristo? Tenemos una vida. Hay oportunidad. Para los incrédulos tampoco está perdido. Si ellos creen y se arrepienten, solo están de distancia a una oración. Y que ellos confiesen sus pecados. No todo está perdido. Pero si ellos creen y se arrepienten, incluso puede ser el peor asesino, el borrachito. Pero si él dice, ¿sabe qué? Yo me arrepiento de mis pecados, Dios lo perdona. No está nada difícil. Solamente hay que creer en el Hijo de Dios. Bendito sea el Señor. Solamente lo que tiene que hacer es abrir el corazón a Cristo y aceptarlo como su Salvador. Eso es todo. Que no haya nadie que te engañe. Porque Cristo pagó un gran precio en la cruz para perdón de nosotros. Porque en el Antiguo Testamento, cuando habían los sacrificios, ningún sacerdote podía salvar un alma. Porque cada sacrificio que hacían era que limpiaban. Por eso cuando Cristo muere en la cruz y derrama su sangre por cada uno de nosotros, los que hemos creído en Él, fue un sacrificio perfecto. Uno bastó para que todo aquel que quiere entrar hay salvación. Bendito sea el Señor. Cuando Él vino por primera vez, Él vino a salvarnos. Pero cuando lo vean después, cuando vuelve por segunda vez, Él viene a hacer juicio con todos aquellos que no se arrepienten y no han querido aceptar el mensaje. Hemos visto predicadores de la palabra que han ido a naciones, porque se tiene que cumplir lo que el Señor dice. Hemos visto señales. No, estamos en los últimos tiempos. No tenemos, si nosotros que tenemos vida tenemos la oportunidad todavía. Durante tengamos vida, pero ya muertos, solamente Dios lo sabrá. Ya ahí nadie más lo puede saber, sí, porque solo Dios tiene el control de toda situación. Porque el plan de Dios es que todos seamos salvos. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que ninguna alma se pierda en este mundo. Dios quiere salvarnos a todos. Ese es el plan de Dios. Porque la palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todos los que creamos en Él tengamos vida eterna. Dios dio a su Hijo. Por eso es muy importante que entendamos que Dios nos ama. Desde la creación, desde que el primer hombre pecó, Dios tenía un plan para salvarnos. Dios tenía, todo controlado lo tenía Dios. El enemigo no lo sabía, pero Dios sí lo sabía. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿cómo no creer en Jesucristo? ¿Cómo no creerle que Él es el único Salvador? Bendito sea el Señor. Entonces hay que entender que nosotros los que creemos en Cristo tenemos la vida eterna. Se disfruta cuando aceptamos en el momento a Cristo. No después, no, hoy pagas y después vas a tener, no. Porque la manera de usted vivir es diferente.
Ya usted cuando sabe que es cristiano, usted sabe que dice, wow, ahora ve la vida diferente, ya no es lo mismo que era materialista, sino que ve que todo lo que usted tiene es porque Dios se lo ha dado. No podemos aferrarnos a este mundo creyendo que aquí es lo único que hay. No. Si usted tiene salud, es rico. Bendito sea el Señor. Porque cuántos ricos están ahorita buscando un riñón, un pulmón o lo que sea. Tienen tanto dinero y no se pueden curar de alguna enfermedad. Pero si nosotros, si estamos sanos, démosle gloria a Dios. ¿Cuánto nos cuesta un ojo? Un riñón, un pulmón. Somos ricos y tenemos a Cristo. Bendito sea el Señor. Entonces hemos entendido la vida, que no solo es vivir nada más como la gente del mundo lo cree, sino que nosotros tenemos vida eterna cuando ya aceptamos a Cristo. Ya vemos la vida diferente, que todo lo que tenemos le pertenece a Él. Y todo lo que hay en la tierra le pertenece al Señor. Por eso Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Todas aquellas personas que hemos cruzado el desierto, hemos caminado millas para llegar a esta hermosa nación, no crea que es casualidad, sino que es que Dios lo ha traído, porque tal vez en nuestros países nos íbamos a perder. Porque Dios tiene un rostro hispano. Jesús tiene un rostro hispano que nos conoce, que nos comprende, que Él conoce nuestra situación. Hay momentos que los hispanos caminamos con temor cuando no tenemos a Cristo, pero una vez que tenemos a Cristo sabemos que todos los que hemos aceptado y donde el Señor nos mande, gracias Señor. Bendito sea el Señor. No es casualidad que usted haya cruzado el desierto. Es que Dios tenía un plan para cada uno de nosotros. Y los que son nacidos acá y los que están acá, denle gloria y honra a Dios, que no han tenido que sufrir lo que nosotros hemos sufrido. Bendito sea el Señor. Dale un aplauso al Señor, porque solamente lo entiende. Bendito sea el Señor. Dios es bueno. Dios no solo me ha dado una o dos oportunidades, me ha dado muchas. Por eso yo estoy agradecido con Él. Y les comparto el mensaje de salvación. Cree en Jesucristo como tu Salvador. Él te perdona los pecados. No importa lo que tú hayas hecho en el pasado, pero si te arrepientes, Él te perdona. No te dejes engañar por el maligno. Solamente entrégale su corazón al Señor. Abre tu corazón y dile: Señor, quiero aceptarte como mi Salvador. Yo creo en ti, que tú viniste, derramaste tu sangre por amor a mí, por amor a mi familia. Gracias, Señor. Seamos agradecidos en el nombre del Señor. Bendito sea Dios. Tenemos un altar donde venir a adorar a Dios. Seamos agradecidos con lo que Dios nos ha dado. Bendito sea el Señor. Y si hay alguien que no ha conocido a Cristo, déjeme decirle que esta es tu noche. No esperes muchos días, muchos años, muchos minutos, muchas horas. No sabemos si saliendo de aquí para allá el Señor nos llama. El tiempo no es de nosotros, sino que el tiempo es de Dios. Bendito sea el Señor. Si hay alguien que quiere ser salvo, solamente tiene que venir al altar y decir: Señor, entrego mi vida a ti, como yo lo hice hace mucho tiempo. Y déjame decirte que Él te sanará, Él te consolará, Él te va a sanar de cualquier dolor que hayas pasado, que hayas sufrido en la vida. Bendito sea el Señor. Dele un aplauso al Señor. Gloria al Señor. Y que Dios me los bendiga grandemente.